Y bueno, pues hoy vamos a platicar un poco de esta intervención que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acudió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y bueno, pues ahí México presidió ese consejo y el presidente López Obrador hizo un fuerte llamado a la acción de la Organización de las Naciones Unidas, que dijo está en la rutina del formalismo. Vamos a platicar con el presidente de Guerra Castellanos y asociados con Gabriel Guerra, el internacionalista. Gabriel Guerra, ¿cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. Mi estimado Darío, muy buenas tardes. ¿Qué te pareció la intervención del presidente de la República abogando por la solidaridad de los que más tienen y pues exhortando a la creación de un megafondo para atender a los más desposeídos del planeta? Pues mira, Darío, un discurso, la verdad, muy a tono con el que es el discurso doméstico, interno del presidente. Eh, el tema de la solidaridad, el tema del apoyo de los países más ricos o de las personas o empresas más ricas a los más pobres. Eh, Esta idea un poco de las transferencias directas para aliviar la pobreza, que es también un tema que trae el presidente desde hace tiempo, y de darle la vuelta a los intermediarios, como él le llama. Esos intermediarios, a veces la burocracia, pero a veces también las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, te diría, me he divertido y reído un poco hoy viendo los análisis y las reacciones, sobre todo en redes sociales, porque tienes desde quienes dicen que hizo historia el presidente con este discurso y que se le va a recordar, pues casi por ahí decía algún tuitero, no quiero amarrar navajas, pero alguien decía por ahí, bueno, esto va a quedar en los anales de la historia, hasta quienes dicen del otro lado que es un ridículo, y la verdad es que ni una ni otra. Es el discurso que ya conocemos del presidente, una serie de planteamientos que pues los conocemos en México muy bien, pero tampoco son novedad en el mundo, van muy a tono, curiosamente, con una exigencia del presidente Biden, que es la de establecer un impuesto mínimo a las grandes fortunas y a las grandes corporaciones, o a lo que hace poco planteó Jeff Bezos, el dueño de Amazon, acerca de si se debe o no hacer una aportación mínima también de parte de las grandes fortunas, o de Elon Musk, el dueño de Tesla, que hizo una encuesta a la ONU. Entonces, pues mira, bien a secas, te diría yo, ninguna sorpresa, y también algo que hay que recordar, dentro de lo que es la ONU y lo que son los discursos ante la ONU, eh, pues si ya está un poco devaluado el foro de la Asamblea General, el del Consejo de Seguridad, así que tú digas, híjole, qué bárbaro, cómo atrae público, pues es un poco como, luego con respeto a los necaxistas, es un poco como ir a ver el Necaxa San Luis. No, pues sí. Efectivamente, Gabriel, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. Gabriel, como se esperaba, también el tema de la corrupción pues ocupó el discurso del presidente López Obrador. ¿Qué tanta resonancia puede tener un pronunciamiento de este tipo en un foro como el de las Naciones Unidas? Mira, Rogelio, la verdad es que los temas que tocó hoy el presidente da la coincidencia que están de moda. Eh, los temas de corrupción, todas las revelaciones, las más recientes, que se filtraron acerca de los eh, empresarios que se han dedicado a evadir impuestos, el tema en general del gobierno corporativo, el tema de los impuestos y las aportaciones, pues van muy a tono con eso. Eh, Algo que tal vez hace 2 años hubiéramos dicho, híjole, pues es provocador, o tal vez alguien hubiera dicho que era ofensivo, que era agresivo. No, la verdad es que no
Y lo digo no lo digo como crítica, simplemente pues es un discurso muy a tono con lo que se está hablando y lo que se está discutiendo hoy en día en los foros internacionales. El tema de la corrupción, al igual que el tema de los impuestos a las grandes empresas o a las grandes fortunas, al igual que el tema de las transferencias, el problema es que pues, la práctica en México todavía no demuestra su éxito. Entonces, pues es un poco, que tampoco es novedad, es un poco este viejo asunto mexicano de ser siempre farol de la calle, oscuridad de la casa. En México tenemos grandes pendientes con los temas de corrupción, el relevo ayer de Santiago Nieto, que pues no sorprendió, pero creo que sí decepcionó a muchos, pues es al final del día un paso atrás en esa materia, independientemente de que le caiga a uno bien o mal. Se habían logrado avances importantes en combate a la pobreza, así que tú digas que hemos logrado grandes avances tampoco. Entonces, Rogelio, pues mucho discurso, bien, insisto, no fue, en ningún momento estuvo fuera de lugar, en ningún momento dice el presidente nada inadecuado, inapropiado, pero creo que aporta poco a una discusión global que es importante, y sí que bueno que estemos en ese sentido del lado progresista, digamos, de los temas, pero la verdad es que pues poco que aportar. Y lo que sí es importante es que México presida el Consejo de Seguridad y que esté de nuevo en el Consejo de Seguridad, porque habla por lo menos de una decisión de volver a jugar un papel más activo en Naciones Unidas y en organismos internacionales. Y fíjense, las paradojas de la vida. El último presidente que aprobó y que se metió a fondo para que México estuviera en el Consejo de Seguridad de la ONU fue Felipe Calderón. Lo que son las cosas, ¿no? Pero a ver, digamos que tras bambalinas, Gabriel, y más allá de los lugares comunes y del discurso acomodaticio del presidente conforme a la coyuntura que vive el mundo, ¿qué impresión habrá dejado entre los demás líderes del mundo que asistieron a esta reunión, tomando en cuenta pues que el presidente se presume como uno de los presidentes más populares, viendo una reforma eléctrica que pues ahuyenta inversiones, no solamente de nuestros socios comerciales en el Telecán o en el Temec, sino también socios europeos, inversionistas asiáticos, cómo están viendo a 3 años la implementación a golpe duro de un nuevo régimen, como dice el presidente, no es un nuevo gobierno, es un nuevo régimen. ¿Qué sabor de boca e impresión habrá dejado entre los líderes del mundo el presidente, que tampoco pues, suele salir, ¿verdad?, estos foros internacionales? Sí, no suele salir, y además Darío escogió, mira, había tres grandes, dos y medio, grandes espacios internacionales en este otoño. La Asamblea General de la ONU, que es segunda mitad de septiembre, después la reunión de la COP, en la que decidió no participar, y finalmente esta, que es un poco de coyuntura y que la verdad no es un gran evento, no es algo que atraiga grandes reflectores. El Consejo de Seguridad solamente está en las primeras planas cuando está discutiendo algún tema de coyuntura, llámese sanciones a Irán, llámese conflicto en Medio Oriente, llámese Afganistán, ese tipo de cosas. Entonces, pues mira, escogió el foro menos concurrido, el de menos público, el de menos impacto internacional. En ese sentido, pues reduce el costo porque efectivamente pues sí hay un desfase entre este discurso presidencial y las acciones, por ejemplo, en materia de medio ambiente, o las acciones en materia de combate a la corrupción, en donde pues México sigue siendo, y esto, ¿qué decirlo? Hay que ser justos. La corrupción no empieza con López Obrador ni se agrava, simplemente no se resuelve. O sea, tenemos un problema serio, muy serio, de
de corrupción real y de percepción de la corrupción. O sea, tú vas, y de Estado de Derecho, vas a cualquier reunión con empresarios internacionales y lo primero que preguntan es ¿qué está pasando en México con el Estado de Derecho? Claro. ¿Qué está pasando en México con la transparencia? Con toda Bien. razón, ¿no? Pues, entonces, en fin, pues fuera de lugar, fuera de tiempo, pero dirían los clásicos, mi querido Darío, peor es nada. bien, pues muchísimas gracias, Gabriel Guerra ustedes. Castellanos, internacionalista, presidente de Guerra Castellano y Asociados y socio del Comexi. Que Y pases buena socio tarde. además de Comexi. Buena tarde, muchas gracias a los dos.